Esto es mecánica de suelos 2, grupo número 1. Hoy es jueves, es 9 de junio de 2022. Muy bien, empecemos. ¿Y qué tenemos ahora? Tenemos estabilidad de taludes. Ya sabemos varias cosas y ahí ustedes pueden ver el título, que estabilidad de taludes capítulo 7, y una figura que nos ayuda en una primera parte a ver que realmente es parte de la ingeniería civil los taludes. Se nota que esta es la construcción de una carretera, una foto cualquiera de internet, y la carretera queda definida acá, aquí un puente o un viaducto. Y para hacer eso se ha construido aquí un terraplén y se ha cortado el cerro ahí. Entonces nuestras primeras definiciones han sido de taludes, laderas, que es un talud, superficie construida de suelo o roca, y ladera, superficie natural. Ambos pueden ser construido o cortado, y con esa nomenclatura: el pie, la cresta, la altura, la pendiente y la altura del nivel freático. Luego hemos pasado al análisis de estabilidad y hemos dicho, ese talud podría fallar con esas partes, y lo que nos interesa es distinguir los deslizamientos. Hay los rotacionales y los traslacionales, y en cualquier caso hay un esfuerzo desarrollado y la resistencia del suelo, y hay que hacer una comparación. Ese es el método de equilibrio límite. Y luego hemos dicho, en una siguiente clase vamos a hacer esa comparación, especialmente en suelos en taludes infinitos, como este de acá o este de acá, y hemos hecho la comparación. Y adicionalmente hemos dicho, hay que pensar que el mismo criterio se aplicaría a taludes finitos con una superficie plana. Otros que también hay que conocer son este otro tipo de deslizamientos, donde se va a aplicar el factor de seguridad. Y de esa manera han resuelto el ejemplo 7.2 en este caso, y además el 7.3 en este otro caso. Entonces, con relación al ejemplo 7.2, quizá ha surgido alguna pregunta. Este es buen momento para hacer cualquier pregunta. Bien. Y con relación al ejemplo 7.3, lo propio, quizá deseen hacer alguna pregunta. Bien. Pasemos ahora a las otras superficies. Ahí dice una superficie de falla circular. Y primera idea, pongamos unos nombres a ciertos tipos de superficie. Por ejemplo, esta de acá, uno ve el talud y dice va a haber un centro de rotación y la superficie va a pasar por el pie del talud. Entonces es fácil de ver que ese es un círculo de pie. Puede haber abajo una base firme, sí, pero pasa por ahí, se llama círculo de pie. Quisiéramos saber cómo hallar el factor de seguridad en este caso. Perfecto.
Luego hay otro tipo de círculo. Miren, este círculo toca la base firme, ya no puede ir más abajo. Y ese círculo se da en el suelo por encima, pero aquí está el pie y va más allá del pie. Muy bien. Adicionalmente podemos decir que entre el pie y la cresta hay un punto medio. Ahí está la línea que representa el punto medio. Un L al pie y un L, distancia L a la cresta. Entonces el centro puede estar ahí en ese punto medio y ser tangente a la base firme. Es posible, ese puede ser otro círculo de falla. Y por eso ese es un círculo de medio punto o de punto medio, ¿no? Porque corresponde al punto medio. Del centro a la base firme, por lo tanto ese radio es perpendicular ahí con la base firme. Y adicionalmente está al medio entre uno y otro punto. Es posible. Un círculo de punto medio. Podría esa base firme estar más arriba y ocasionar que el círculo este de acá pues no tenga opción de ir más abajo y termine saliendo en el mismo talud. Entonces ese se llama un círculo de talud. Pero a la vez ese círculo de talud puede ser independiente de una base firme y representar algo así. Ese también es un círculo de talud. Vemos claramente en este otro que aquí están nuestros tres círculos en este caso. Son deslizamientos rotacionales, circulares, y esos círculos pueden ser como el primero un círculo de pie, el segundo un círculo profundo o de medio punto, o un círculo de talud. Pueden haber esos casos, círculos en base a la base firme. Pero es obvio que pueden haber deslizamientos no circulares. Por ejemplo, si es que tenemos una zona más débil como esta, entonces tiende a ser circular, pero ahí no. Y aquí otra vez, entonces pueden ser en el fondo más que círculos, podemos referirnos a solo superficies de falla, ¿no? Entendemos por qué y cómo funciona. Perfecto. Y en todos esos casos nuestro objetivo sigue siendo el mismo, utilizando el método del equilibrio límite, que queremos hallar el factor de seguridad como tau sub f entre tau sub d. El factor de seguridad, tau sub f entre tau sub d. Y para eso hay dos métodos, pero hasta ahí todo lo que hemos visto hoy. ¿Desean hacer alguna pregunta? Bien. Hay dos métodos que nos van a permitir esto en superficies circulares y no circulares, hallar el factor de seguridad. El primer método es el método de masas y el segundo es el método de los fragmentos. Los resaltamos, ya están resaltados, pero es clave entender que son dos métodos. Y el día de hoy vamos a ver el método de masas y después el método de los fragmentos. El método de masas es muy simple. En este método, la masa de suelo que se encuentra sobre la superficie deslizante es tomada como una unidad. Es muy útil cuando se considera que el suelo que forma el talud es homogéneo. Entonces vamos con calma, ¿no? Decimos, vamos a empezar con un método para este tipo de superficies que no habíamos visto hasta ahora y que sea simple, en algo homogéneo. Y después vamos a pasar a lo no homogéneo, que es el método de los fragmentos. Y ahí dice, vamos a empezar con el método de masas, eso es para hoy día, en una condición no drenada. Método de masas, condición
no drenada. Y dice, mire, si es una condición no drenada, eso influye básicamente en la resistencia. Y además, ya sabemos, es un suelo homogéneo. Entonces, resaltamos aquí. Tau sub F es Cu, condición no drenada. Hemos pasado una clase entera hablando muchísimo sobre esta situación. Entonces, nos podemos imaginar que era una superficie horizontal. Nosotros vamos con nuestra excavadora, cortamos el suelo, hacemos una excavación y ahí hay una posible superficie de falla. Puede ser esa u otra. Allí está dibujada un círculo cualquiera que falla más adelante del pie del talud. Podría dibujarse uno que falla por el pie del talud y cualquier otro. Exactamente, este no es un círculo de medio punto, eso que quede claro, es un círculo cualquiera. Y en ese círculo cualquiera, a lo largo de ese círculo cualquiera, la resistencia es uniforme C sub U. Y como el suelo es uniforme, tiene un peso específico, gamma, todo el suelo, y este tiene un valor gamma. Por lo tanto, si yo tomo ciertos sectores, gamma por el volumen es el peso. ¿Y qué es lo primero que se ve? Si tomo cualquier superficie en algo circular, igual que antes, voy a saber quiero saber qué actúa y qué es lo que se considera que causa el deslizamiento, el tau sub D, ¿no? Igual que antes. Y digo, aquí hay unos pesos asociados. Veo un peso 1 y un peso 2. Y el centro aquí es cualquier centro. Y el centro tiene una línea vertical. Entonces, es muy claro que hacia este lado, la masa de suelo tiene un peso, actúa en el centro de gravedad y desde este centro una longitud 1 y ahí se genera un momento, peso por longitud, que tiende a hacer esto que se mueva en ese sentido, ¿no? En ese sentido. Pero a la vez hay otra porción que tiene otro peso asociado con otra sección, otro peso gamma por el área y por el ancho unitario, a una distancia L2 que hace que más bien vaya en el otro sentido. En ese sentido. Por lo tanto, el tau sub D va a tener que ver con lo que tiende a deslizar, menos esto que tiende a estabilizar por la situación. Eso no se veía, ustedes han hecho sus ejercicios, eso no se veía, por supuesto, en como es la situación en un talud infinito. Sí se ve en este talud circular, que tiene que haber una y otra fuerza. Y ya se nota que además va a estar relacionado con momentos. Y por el otro lado, hay otra fuerza en el otro sentido, que es lo que resiste, y esa resistencia está asociada con el C sub U. ¿Verdad que sí? Muy bien. Entonces, con eso entendido, para una cierta superficie, puedo yo decir consecuencia el factor de seguridad. Yo decir no, sino un autor dijo, entonces el factor de seguridad va a estar asociado con la sumatoria de momentos resistentes sobre sumatoria de momentos desarrollados. Va a ser mucho más fácil que ponerlo en función de tau o de fuerzas. En los otros casos era fácil poner en fuerzas, pero aquí momentos por esta relación. Entonces, con respecto a este punto O, los momentos resistentes están, por supuesto, asociados con esto de acá, momento resistente. El C, inicialmente le diremos el Cu, la resistencia, por esta longitud AED,
por el radio. Este es un momento resistente en ese sentido. Lo que equivale a CD por R al cuadrado por el ángulo. Ese es el momento resistente conocido debido a la fuerza. Y adicionalmente, el momento desarrollado, en el otro sentido, tiene que ver con el W1 por L1 menos, y hemos entendido por qué, W2 por L2. Pero no es que W2 resiste, ¿no? Es simplemente que disminuye el actuar. Por eso es un menos aquí, y esos son los momentos que yo podría saber. Bueno, en un método, este CD está muy relacionado con un factor de seguridad. Uno puede decir, hay un CU, no cabe duda, pero si a ese CU le aplico un factor de seguridad en C, pero como phi es 0, igual es el factor de seguridad global, y este es el valor de CD, entonces es correcto mencionar eso, y finalmente ahí hay un factor de seguridad asociado con el CU y el CD. Personalmente, así yo hubiese puesto, después de decir aquí el CU, copiado la ecuación aquí, momentos resistentes con un CU, y los momentos desarrollados con el MD y el factor de igual al factor de seguridad, y hubiera salido bien. Pero si ya incluyo el factor de seguridad en la comparación y digo esto está en equilibrio límite, de ahí que el autor ponga ese CD ahí y diga los momentos resistentes están asociados con ese valor y con el factor de seguridad en el equilibrio límite. Sea como sea, entendemos la comparación, no es ningún problema, y especialmente un autor, Taylor, dice, muy bien, yo además voy a hacer unas gráficas en este método muy sencillas, y no solo voy a hallar yo un factor de seguridad para cualquier superficie. De aquí en adelante, esa es la superficie crítica. Puede ser cualquiera, pero voy a hallar para la crítica. Entonces, Taylor dice, defino que CD es gamma por H por M. ¿Qué era gamma? Entiendo que es el peso unitario del suelo y es homogéneo. H está aquí y el valor de M tiene que ver con un factor M. Por lo tanto, M, define Taylor, es SCD sobre gamma H. Y como CD es CU sobre el factor de seguridad, entonces también se puede decir que M es igual a CU sobre el factor de seguridad gamma H. Es también posible. Un valor de M y asociada para cualquier superficie en este caso. Y el inverso. Entonces, el inverso obviamente también es el factor de seguridad por gamma por H dividido entre CU. Es lo mismo. Y en este caso, gamma H CD. Y Taylor dice, si es de esta forma, define un factor que no sea 1 sobre M, sino NS. Está bien. Entonces en algunos libros aparece M, en otros NS, y Taylor, detrás de esto, el método de Taylor dice, ahora vamos a hallar factores de seguridad para superficies críticas, no para cualquier superficie, sino para la más crítica posible. No, esa es básicamente la idea.
Bien. ¿Qué otra cosa hay que tomar en cuenta en este método? Esto que aparece aquí. Estamos en que todo es homogéneo, que es una condición no drenada y que, por supuesto, pueden haber ciertos círculos como los que se ven aquí, ciertos círculos de medio punto. Y en esos círculos se sabe qué es H y la relación adicional tiene que ver con un factor n por h, entonces de la punta hacia este lado hay una distancia asociada con h, con un factor n, y además a la base firme hay un d por h. Si la base firme no existe y está muy, muy abajo, entonces no es difícil de ver esto. Es d multiplicado por h sería infinito, d infinito. Y si d realmente está a este nivel, d es 1. Y conforme vaya bajando, d puede ser 1, 2, 3, 5, etcétera, etcétera. Así debe entenderse este punto. Y así, esta siguiente gráfica no está en su texto, pero aparece en varios textos. Así Taylor dijo, recordemos que M es CD sobre gamma H. Una vez más, eso quiere decir que M es el valor de CU sobre el factor de seguridad gamma H. Conozco H, conozco CU y además conozco el talud que estoy analizando. Y Taylor dice, mire, solo tome este ángulo beta y el ángulo beta está asociado con ese valor ahí y ese ángulo beta es el que aparece aquí y además aparece el valor de d en estos diferentes gráficos. Este último es d igual a infinito y este es d igual a 4, este es d2, este es d 1.5 y así, y con esos valores de d y a qué está asociado d, a ese factor. Entonces, con el ángulo beta suba y llegue a algún punto. Imaginémonos que beta es 30 grados. E imaginémonos adicionalmente que D, el factor D que hemos entendido, es 1.2. Entonces, realmente lo que dice Taylor en una condición no drenada es, mire el ángulo del talud, que es homogéneo, ve el valor de D, que he dicho 1.2, y a partir de eso, vea cuánto es el número de estabilidad. Así a ojo, este valor parece que es 0.15. Entonces, el valor M para este caso es 0.15. Y si yo tengo el valor de M, entonces puedo despejar el factor de seguridad, ¿verdad? De esa ecuación, el factor de seguridad va a ser el valor de CU dividido entre M gamma H. M gamma H. Entonces, si tengo el peso unitario, sé el valor de HCM y CU, tengo el factor de seguridad. Y ese es el crítico. No es para una superficie, es para cualquier superficie. Podrá ser una de estas o cualquier otra, ¿no? Pero esa es la idea. Ahora ya podría yo saber si es un círculo de pie, un círculo de punto medio o un círculo de talud, dependiendo estas líneas. Me dice, va a ser un círculo de pie en una línea continua. Entonces miro aquí y digo, aquí está la línea continua. Por lo tanto, yo he caído a ese sector, por lo tanto puedo esperar que el círculo que esté detrás, que no lo conozco exactamente, sea un círculo de pie
y sea el más crítico y ese tenga un factor de seguridad definido. Podría haber otro caso y digo, a ver, hay los otros casos y los otros casos involucran, por ejemplo, un círculo de talud o un círculo de medio punto. Entonces, raya larga, corta, raya es medio punto y busco y encuentro, por ejemplo, aquí raya larga, punto, le diremos raya larga, por ejemplo, y si yo hubiese tenido este caso en que D fuese más profundo, otro caso, entonces, por decir algo, el mismo 30 grados, pero con un D de 2 hubiera llegado ahí. Entonces, el factor de seguridad variaría porque M fuese diferente, pero también la posibilidad del círculo. Esto me diría que el círculo detrás fuera de medio punto. Y aquí con D1 es obvio que D1 involucra D aquí, entonces cualquier círculo va a ser de talud. Por eso, en esta gráfica, este de acá equivale a un círculo de talud. No hay otra condición que sea esa. Y hay diferencias con D aquí, pero si beta es mayor a 53, solo hay una opción. Independiente del valor de D. Y este último es D infinito. Entonces noten lo fácil que es determinar estos puntos. Bien. Adelante. Inge, preguntita, siempre me he preguntado esto toda la vida, pero en este tipo de gráficos y en este método en los que tenemos que usar este tipo de abacos, estos tipos de gráficos que usamos, digamos que me sale un D de 1.6, que no está el D en este gráfico. ¿Cuán válido es hacer una interpolación? ¿Es válido eso, Inge? Siempre lo he hecho, pero nunca supe si era realmente válido o no. Eso es porque se supone que si uno tiene ese valor de 1 y ese valor de 1, 2, entre medio hay un 1, 1, ¿no? Ahora, por supuesto, uno dice entre medio, exactamente ahí está el 1, 1. Está bien, es una aproximación. Luego uno dice entre este 2 y este 4, entre medio hay un 3, y entre este 4 y un infinito ya difícil definir dónde está el 5, el 6 y el 7, pero en concepto es que está en algún punto ahí, entonces ya es más difícil tomar una decisión. Y por otro lado, posiblemente esta idea me avise de que si un 1 está ahí, 1, 2, 1, 5, 2 y después 4, no necesariamente es una relación lineal y exactamente a la mitad está el 1, 1 y el 1,75 y el 3, porque ya noto que la tendencia es otra, entonces va a haber una diferencia. Consecuencia, uno puede ver valores entre medio, puede hacer una interpolación que es muy lógica, pero debe tener cuidado
de la clase de interpolación que está haciendo, una muy lineal o logarítmica o siguiendo la tendencia que da el gráfico. Y a veces uno no tiene suficiente información, entonces termina aproximando y debe ser consciente de aquello, ¿no? Ya, gracias, Inge. Bien, empezamos con esa que no está en su texto, está en algunos textos porque es más sencilla. La que está en su texto es esta de acá, es la que aparece como original de Taylor, le vamos a decir así. Y es esta de acá. Esta no digo que no sea original, pero el rato que tome decisiones sobre el texto, pues esta me pareció original, me pareció, pero no, solo vamos a decir que está en el texto y es la misma. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora tomamos el ns, el inverso del m. Aquí aparece el ns es igual a gamma h sobre cd. Por lo tanto, una vez más podemos decir el ns es conocido. Entonces pongo el ns y esto es gamma multiplicado por h sobre cd, que es CU sobre el factor de seguridad. Entonces este ns, igual que antes, se dice es el factor de seguridad gamma h sobre cu. Y el ns tiene que ser el inverso. Entonces, igual que antes, me dice, mire, tiene 30 grados de ángulo beta y un D de 1.2. Entonces uno busca D 1.2. Ahí, y se ve por dónde va ese D 1.2 con el 30. Entonces llego a ese punto. Y ese punto está más o menos, ¿no? O sea, entonces uno dice el NS es 6.5. ¿Cuál es el inverso de 6.5? ¿Me pueden dictar? $0.15. Bien, entonces uno dice, es la misma gráfica, ¿no? Para 30, 1, 2, 0.15 y aquí 6.5. Entonces digo, está bien, es la misma gráfica, solo que con el inverso, no hay problema. Pero esta gráfica está en su texto porque tiene algo más de información. Entonces uno mira y dice, igual que antes, tengo yo ciertos tipos de líneas y esos tipos de líneas involucran continuas, círculo de pie, adicionalmente otro tipo de líneas, otro tipo de círculos. Entonces, por decir algo, entendí que este tipo de línea es un círculo de talud por d igual a 1, es lo mismo, y así sucesivamente. Y aquí el 1, 2, me dice es una línea continua igual que antes, entonces me avisa que es un tipo de círculo. Y aquí se añade que desde este punto, para el mismo 1, 2, pero con betas menores, me cambia el tipo de círculo, ¿no? Ahí está, a un círculo de pie, con betas menores. Y a este otro lado, bueno, no se nota mucho más, pero en los otros, si D fuera 1, 5, se nota dónde, en qué sector el círculo es de pie y en qué otros sectores ya varía, ¿no? Eso es lo que debemos entender de este gráfico. En otras palabras, igual al anterior, no hay mayor problema. Y aquí uno dice, aquí veo un D4 y aquí veo que va debajo de un D infinito. Y digo, aquí hay algo mal. Entonces uno vuelve a ver esta referencia y tiene ese valor, pero uno busca en internet y encuentra esta gráfica con el número de estabilidad, ¿no? El ángulo beta, lo mismo siempre, ¿no? Uno mira todo, pero otros colores. Entonces uno mira que estos colores
representan círculo de talud y estos otros colores un círculo de base. Y uno mira estos últimos y uno dice, muy interesante, estos últimos no es que bajan, ¿no? Más bien se dibuja ese límite, es más lógico, pero realmente revisado, la gráfica es así. No voy a decir más, una gráfica... parece que Taylor realmente dibujó así y este otro autor le quitó para evitarse líos aquello. No importa en nuestro caso. Si D es infinito, hay que pensar que el último valor es ese de ahí. Entonces nuestra gráfica está entendida. Y después de ese hay otros pequeños detallitos. Dice, aparte de estos círculos, dice, hay otra línea y dice, el círculo de pie más desfavorable cuando existe otro de punto medio más crítico. Círculo de pie más desfavorable cuando existe otro de punto medio más crítico. Ahorita no nos compliquemos con eso, simplemente entendamos que podemos hallar el factor de seguridad. Y esa es la idea, es solo usar esta gráfica y no hay problema, hemos hallado el factor de seguridad. Aquí volvemos a despejar y decimos, por lo tanto, el factor de seguridad en este caso termina siendo solo el ns por el gamma por h va. No. El factor de seguridad termina siendo el CU entre por ns entre gamma h. Y listo, eso es lo que necesitamos saber. ¿Alguna pregunta? Inge, entonces, para el círculo más desfavorable, la línea punteadita, debido a esa bifurcación, que es justamente lo que quería preguntarle, ¿no vamos a tomar este caso por esa razón? Realmente me basta hasta aquí el entender que en este método me dice, mire, por ejemplo, en esta línea, sabe qué tipo de círculo hay y para la misma línea, para el valor de D, en diferentes valores de beta cambia. Y lo mismo si cambiamos este valor de D y para diferentes valores hay otro tipo de círculo. La clave es que sea donde yo esté, conozco el factor de seguridad y sé que es crítico y para esos tres primeros puntos es muy obvio cuál círculo es. Y hay alguna excepción en alguna porción entre esta línea y esa otra que todavía no la veo y digo, ¿qué será eso? La voy a entender un poquito mejor después. Pero hasta ahí me basta saber que puedo hallar el factor de seguridad. Gracias, Inge. Bien. Y por supuesto, Taylor dijo, ahora en base a lo que el factor de seguridad, hay un círculo detrás que es el crítico. Hay un círculo detrás. Entonces uno dice, ¿cuál podrá ser ese círculo? Y de ahí aparece el término localización del círculo crítico. Y aparece una primera gráfica, esta que está aquí, y dice, mire, para este dibujo, entonces ahí agrandamos y decimos, en este caso,
tengo mi talud, tengo un ángulo beta, y yo puedo definir que hay un ángulo alfa, y ese ángulo alfa me define esta línea, por lo tanto 2 puntos, más otro ángulo, y con ese otro ángulo yo tengo el centro. Entonces podría poner el centro, y si pasa por el pie del talud, el hecho de hallar el centro más compás he definido mi ángulo, ¿no? Esa es básicamente la idea. Muy bien, entonces me dice, para eso va a funcionar bien con ángulos de beta mayores a 53. Entonces de ahí aparece 50, 60, 70, 80, 90. Y el ángulo alfa aquí y el ángulo teta acá. Por lo tanto, si yo tengo un ángulo como 70, alfa es 40 y teta es 60. Consecuencia, definido esto y esto, acabo de hallar ese círculo, agarro mi compás por el pie, porque todos pasan por el pie cuando beta es mayor a 53. ¿Dónde estaba eso? No le puse énfasis, pero aquí está. Para beta mayor a 53, todos los círculos son círculos de pie. Ahora, cuando beta es menor que 53, esas líneas me avisan algo y decido, por ejemplo, si el círculo es este de aquí, de punto medio. Entendido que un círculo de punto medio involucra conocer, por eso está esa gráfica, un valor NH, y yo sé que el punto es a la mitad. Y tengo que conocer N. Entonces vengo aquí y digo, si utilizo esta otra gráfica, yo con un valor de D en especial, si yo sé que es el otro círculo, me avisa eso. Para un valor de D en especial, entro, no importa cuál. Hace rato habíamos tomado 1, 2, ¿no? Entonces uno dice D es 1 aquí, 2 aquí, posiblemente 1, 2 ahí, ¿no? Por decir algo. Y el valor asociado con el ángulo beta, y beta 30 grados. Entonces, este mismo punto, N muy cerca a 0. Pero habrá los casos en que D sea más abajo, por lo tanto, por ejemplo, 2, y con beta 30 grados esté yo aquí y el valor de N salga 1 punto algo. Consecuencia, yo ya conozco mi círculo. ¿Por qué? Porque yo conozco este punto, conozco ese punto y sé cuál es la mitad. Tengo ya una línea que representa la mitad. Por lo tanto, tengo ese punto. Y ahora acabo de ver cuánto es N. N por H, entonces conozco ese otro punto. Ahora, ustedes pueden pasar por esta línea un centro que pase esos 2 puntos. Por supuesto que sí, y además que sea perpendicular, ¿no? Ahí. Entonces, con su compás pueden probar un poco, y dicen, tiene que ser entre este y este punto porque es el radio la misma distancia, ubicada aquí, ¿no? Entonces, si inicialmente no conozco ese punto, pero es la misma distancia, entonces uno mueve su compás para que pase por ambos puntos y ha definido este círculo. Y así conoce el círculo de punto medio con esta gráfica. Y la última es, si es que yo tengo esta otra situación para ángulos de beta menores, aquí aparece ángulos de beta menores a 53, y sé que va a ser de pie, entonces igual hay un ángulo alfa 1 que de la superficie talud define este centro, y de la cresta este centro un alfa 2. Y la pendiente beta expresada como 1n', entonces aquí beta o n', y dependiendo del valor de beta, un alfa 1 y un alfa 2.
Y definido alfa 1 una recta, definido alfa 2 otra recta, donde se une en el centro, sé que pasa por el pie, ahí está el círculo que considero crítico. ¿Les ha quedado claro aquello? Inge, el valor de D para el anterior vendría siendo desde donde inicia la cresta hasta donde se da el círculo de falla, ¿no? El valor de D, sí, es este. Entonces vamos a ponerle un valor a H, ¿no? Decimos, ¿qué pasa si mi talud tiene 10 metros y 5 metros por debajo de por H está el estrato firme? Desde la cresta hasta el estrato firme. Por lo tanto, D es 15 entre H, 1.5. De ahí viene 1.2, 1.5, etc. Ah, ya he entendido. Gracias, Inge. Bien. Entonces, ahí está la idea fácil, simple, si uno tiene una condición no drenada, o sea, una arcilla, y uno coloca un terraplén muy rápido en esa arcilla y queda saturada, entonces se va a deslizar mi terraplén. Entonces utilizo estos criterios y veo el posible círculo de falla detrás, el crítico y el círculo con estos criterios. Y si es que alguna vez excavo y digo, tengo una arcilla y excavo, quiero saber el factor de seguridad y el círculo detrás posible que pueda fallar, entonces hago lo mismo. Arcilla, condición no drenada. Y todo homogéneo. Puede servir esto muchísimo, muchísimo, ¿no? O sea, uno en la vida de trabajo, en la vida de ingeniería, por supuesto que puedo excavar en arcillas, en sótanos, y esto les sirve muchísimo. De entrada, si uno dice, mi sótano tiene un ángulo de 90 grados, ¿no? Y sé que el CU es 50, entonces de entrada viene aquí, o a la otra gráfica, no importa, le cambiamos a otro color, y decimos, estoy ahora aquí, y quiero excavar tal profundidad, quiero excavar dos sótanos, por lo tanto voy a tener una altura de 10 metros, por decir algo, ¿no? 8 metros, lo que arquitectónicamente dé. Entonces, típico en Cochabamba, un CU de unos 50, 60 kilopascales. La altura que quiero excavar para dos sótanos le diremos 8 metros, no le diremos 10 metros. Y a partir de eso, el NS se nota que es 385. Entonces, a ojo cerrado, esa excavación en esa arcilla va a ser CU 60 por NS 385 dividido entre gamma típico 20 por 10. ¿Cuánto sale el factor de seguridad de esa excavación? 1.15. 1.15. Ahí está, eso era lo que queríamos saber desde Suelos 1. Si son estables nuestras paredes, y en Cochabamba uno encuentra muchísima arcilla, y en ese orden. Entonces, llegar a 8 metros, 1.15, ¿se acuerdan los factores de seguridad de la primera clase? 1.2, si se me cae y no representa problema, no afecta mucho. 1.7, si hay vidas humanas. Entonces, uno dice 1.15,
eso se cae. Y si no se cae, bueno, no puedo jugar. Consecuencia, no puedo excavar 8 metros fácilmente. Tengo que tener mucho cuidado en algo vertical. 8 metros y ya le voy cambiando 10 metros, he dicho, ¿no? Entonces, ahí están las decisiones que uno tiene que tomar y estas tablas son útiles, son válidas. Y si nuestro suelo, y acuérdense eso toda su vida, no es una arcilla y más bien tiende a ser un limo, esa idea de que sea arcilla limosa o limo arcilloso ya me cambia la idea, ya no es una condición no drenada. Ya no necesariamente el CU va a ser 60, ya es un limo. Ya vamos a entrar a eso en un momento. Entonces, mucho cuidado. La regla general para mí, se las paso, es muy simple. Arcilla, voy a poder hasta cierta altura cortar vertical. Limo, voy a derribar la casa de al lado. Grava, también. Acuérdense de eso, ¿no? Por estas razones, nada más. Igual, arcilla hasta cierta profundidad hay que tener cuidado. Ahora, si he hecho el estudio de suelos y me dicen CU es 75, va a cambiar el asunto, ¿no? Eso queda claro. Si CU es 100, o sea, por supuesto que varía, pero un 60 no es descabellado para lo que se utiliza en Cochabamba y lo que se ve. Bien, entonces queda claro que puede pasar. ¿Y cuál es el tipo de falla para cualquier valor de D? Es de pie. Por lo tanto, en esos casos puedo esperar, ¿no? En los que acabo de mencionar, que hago una excavación vertical. Está bien, es posible, es una arcilla. Y detrás, alguna superficie de ese estilo que pase por el pie del talud, independientemente de la base firme. Y ese factor de seguridad ya ha sido muy, muy claro. Y si pongo un factor de seguridad 1, puedo saber cuál es la altura máxima a la que puedo excavar. Factor de seguridad 1, ¿no? Ojo. Entonces, si esta es una calle, si este es un otro edificio, si este es una casa, entonces queda muy claro, ¿no? Y si el vecino me toca y me dice, mire, usted ha hecho esa excavación y ha aparecido una grieta. Bueno, uno tiene que pensar lo que le está sucediendo, estabilidad de taludes. Cuando uno es honesto y entiende, dice, realmente voy a tener cuidado, gracias por avisar, ve la grieta y dice, menos de la resistencia a lo que me lo han calculado, voy a tomar medidas antes de seguir bajando. Claro, siempre tiene la opción de decir, no, esa grieta, no estamos haciendo nada, nosotros hemos hecho muchos cálculos. Su casa es antigua, su casa es la consolidación, así se llama. Siempre tiene esa opción. Pero creo que eso es una opción muy torcida. Pero la vemos, ¿no? Uno ve noticiosos y una señora y los de al lado, y el otro, no hemos hecho nada, ¿no? Y es obvio, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, pero no vamos más allá, no importa. ¿Claro para todos? Inge, una dudita que ando arrastrando. Siempre me ha causado confusión la diferencia entre la arcilla y el limo. Se da en el tamaño del grano, ¿no? No realmente. Cuando vemos la gráfica de el porcentaje que pasa en función del diámetro en escala logarítmica y ponemos aquí el 0.075 milímetros y pasa el 100% y decimos todo este suelo que yo estoy viendo tiene por hidrometría esa curva.
Y todo es más pequeño que el 0,075. Entonces digo, ¿esto es limo o arcilla? La respuesta es no sé, puede ser limo o arcilla, porque el tamaño funciona para ambos. Pero el IP del limo es muy bajo y depende de la clasificación, tiene que ver con 4, 7 y cosas de ese valor. Solo vamos a decir bajo en este caso. Y ese sí es un limo, la plasticidad, y el IP de la arcilla es mayor. Y ese sí es arcilla. Y la arcilla, con este IP, tiene una permeabilidad menor que el limo con este IP, aunque tenga el mismo diámetro. Y esa es la manera en que la que nosotros vemos. Cuando uno ya le ve granitos, es que tiene arena, es otra cosa. Pero ni limo ni arcilla uno realmente distingue solo con la clasificación, solo con la plasticidad. Y la arcilla tiene menor permeabilidad, condición no drenada correcta. Limo puede ya tener más alta permeabilidad y estar en un rango de más drenado, entonces no me sirve este análisis. ¿Ok? Esa es la idea. Ah, ya, gracias, Inge. Y una cosilla más para poder visualizarlo mejor. Cuando uno va a un río y encuentra lo que coloquialmente se llama o le dicen lama, bueno, la última vez que fui sí pude, quizá con los pocos conocimientos que tengo de suelos, pude ver que es un suelo muy, muy, muy fino. Eso normalmente viene siendo limo o arcilla, Inge, porque de plasticidad no le vi así. Pucha, qué plástico que digamos. Claro, la lama que uno le dice evidentemente cumple con esta condición y si no tiene plasticidad es un limo. Tiende a ser un limo la lama, ¿no? Pero lama es otro término asociado con otras personas, los que hacen agricultura, ¿no? Y de ahí que tengan otras nomenclaturas. Lama es correcto, pero en asociación con agricultura. De hecho, a uno le venden lama para el jardín, ¿no? Y está bien. Para nosotros, si caemos en ese suelo, tenemos que averiguar si es un limo o una arcilla, que va a haber una ligera diferencia. Y en forma general, el limo tiene un comportamiento ligeramente diferente y si además le veo los granos arena, peor todavía. Entonces no va a ser lo mismo, no las mismas gráficas de condición no drenada. Es muy difícil de saber, por eso les paso la regla. Si se enteran que hay limo, porque tocan, es fino y tocan, entonces esa es la idea, ¿no? Ah, ya, claro. Muchas gracias, Inge. Muy bien. Y ahora el otro caso, ¿qué dijo Taylor si es que tenemos una condición a largo plazo? En otras palabras, ¿cómo influye en el valor de tau? En este caso, tau ya a largo plazo es simplemente C' más sigma prima por la tangente de phi prima. Y por supuesto, eso influye en la resistencia que hay ahí, entonces la idea es un poquito diferente, aquí ya estaba C' sigma tangente phi prima, la idea es un poquito diferente en cuanto a lo que es la resistencia, porque hay C y hay phi. Pero extra de aquello, vamos a decir que Taylor dijo, en esa condición drenada hay que saber el ángulo del talud y hallar un valor de m igual que el caso anterior. Y los valores que aparecen aquí son un valor de phi d. Entonces, el procedimiento es simple, pero todavía no lo veremos. Ahora, nosotros nos concentramos en la gráfica que tenemos en el texto del valor n, que es el inverso. Igual que antes, ¿no? Pero un valor de n en función del talud.
Y primero decimos, veo aquí ciertas gráficas, aquí ciertas otras, y veo la misma gráfica con una aclaración. Y me dice, mire, de otro libro, no está en el texto para entender mejor esta gráfica. Dice, primera idea, A, la sección típica se refiere a este tipo de círculo, uno de pie. Pero mire que hay otros casos. El caso 1, aquí está círculo de pie. Hay un caso 2 que es un círculo de medio punto con el NH que conocemos. Y adicionalmente el de el talud. Y ahí aparecen caso 1, 2 y 3 asociados con las líneas. Todavía no las veo. Asociados con las líneas. Me dice en grande. 1, caso 1, entiendo cuál es el caso 1, círculo de pie. Dice, círculo de pie más desfavorable. Entonces veo estas líneas y digo, ahí se nota esas líneas, círculo de pie más desfavorable. Eso es todo. Donde esta línea no aparece, este caso no difiere apreciablemente del segundo caso. Dice del segundo caso, el otro caso es este de aquí. Entonces dice, un caso 2 tiene que ver con raya, punto, y busco aquí, hay unos raya, punto, rayas. Y dice, donde esa línea no aparece, el 1 y el 2 son muy parecidos, pero la verdad es que el círculo en ciertos lugares ya es círculo de punto medio. Y el tercer caso, donde aparezcan esas otras líneas, dice, círculo de talud más desfavorable, ¿no? Entonces otra vez trae la idea de los tres casos de acuerdo a esos 3 puntos, ¿no? Y con el mismo concepto. Muy bien, entonces, ¿cuál es el procedimiento? Sea cual sea el caso. Entonces, aquí está otra vez nuestra gráfica y el procedimiento es el siguiente. Tenemos un talud y ahora tenemos el valor de NE. El valor de NE sigue siendo CD sobre gamma H. Por lo tanto, en este caso CD es C, ya no es CU, porque es drenado. Es el valor de C dividido entre el factor de seguridad gamma H. Pero hay un C y un phi, por lo tanto el factor de seguridad tiene que ser el factor de seguridad en C. Y además aparece que estos son el ángulo phi D, tengo que tener cuidado. Y yo he definido que existe un factor de seguridad en phi igual a la tangente de phi d sobre tangente de phi. Al revés. Consecuencia, hay 2 factores de seguridad. Bien, entonces empiezo con un phi d y digo, ¿cuánto será el phi d? No conozco. Si conozco el ángulo beta, subo, pero ¿hasta dónde llego? Y me fijo en esas líneas, ¿no? Como dice aquí, dependiendo de si es uno o el otro círculo que puede haber. Y mirando esto, por ejemplo, phi 0 de 1, lo que sea. Phi 5 de 1, entonces estos de 1 son especiales y aparece otra línea para eso y el resto es una continuación normal. Entonces no hay mayor problema, simplemente agarro cualquiera. Voy a tomar mi famoso 30 grados y digo el ángulo del talud es 30 grados y subo y digo ¿hasta dónde subo? ¿Cuánto es phi d? No conozco phi d, conozco phi, conozco 6 phi. Pero asumo, y ahí está la clave, asumo un factor de seguridad en phi, y si asumo un factor de seguridad en phi, tangente de phi sobre ese factor de seguridad, puedo saber el phi d. ¿Qué pasa si asumo 1? Entonces el phi d es igual al phi, y el phi d ahí 30 grados, por decir algo, ¿no? Aquí dice 0, 5, 10, 15, hasta 25. Entonces asumo algo y voy a asumir que al resultado esté 20, entonces estoy ahí. Y con ese 20 eso es aproximadamente 0,025.
Y si conozco en E, conozco el factor de seguridad en C. ¿Va a salir igual? Por supuesto que no. Y aquí empiezo a dibujar. Para un cierto factor de seguridad en phi ha salido un cierto factor de seguridad en C. En phi, en C. Y ahora asumo otros valores y de ahí viene que hay otras combinaciones. ¿Y cuándo yo voy a hallar el factor de seguridad global? Cuando el factor de seguridad en phi sea igual al factor de seguridad en C y ese va a ser el factor de seguridad global. Por lo tanto, línea 45 grados, tengo la tendencia y ahí tengo el factor de seguridad. Esa es básicamente la idea con esta gráfica. Es un proceso en que hay que hallar unos 3 o 4 números para tener esa relación. Y por favor, ¿puedes repetir esta última partecita del gráfico que está a mano, por favor? Siempre hay una relación, al haber phi d aquí y NE, aquí entra en este phi d el factor de seguridad en phi, para poder hallar el factor de seguridad phi d. Y en este otro, con NE está asociado el factor de seguridad en C. Y no sé ni cuánto es uno ni cuánto es el otro, eso estoy queriendo hallar. Por lo tanto, empiezo asumiendo un factor de seguridad, puede ser en C o en phi. Si empiezo asumiendo el factor de seguridad en C, porque me lleva a eso, entonces conozco C, asumo ese valor, gamma H, calculo el NE y con el NE determino un phi d para el ángulo beta. Y como conozco el phi d, entonces tangente de phi sobre tangente de phi d, el factor de seguridad en phi. Asumo uno, calculo el otro. Y por supuesto que no van a ser iguales. Entonces, de ahí viene que al hacer una gráfica de factor de seguridad en phi en función del factor de seguridad en C, esa gráfica de un punto, y luego hago otra relación. Puedo ir por aquí o por este otro lado y encuentro otra relación y ahí están 4 relaciones. Eso ha definido una tendencia. Y como yo quiero el factor de seguridad global, el factor de seguridad global va a involucrar que el factor de seguridad en C sea igual al factor de seguridad en phi, y de ahí viene que solo pueden ser iguales cuando yo paso una línea 45, y de esa manera el factor de seguridad en este eje o en este otro eje es el global, y esa es la manera en la que encuentro el factor de seguridad con este método. Ahora sí, muchas gracias, sí. Y ahí viene Sin, y él dice, siempre iterar esto, voy a proponer para el mismo método, las mismas relaciones, las mismas hipótesis y todo, otra gráfica. Y él dice, mire, ahora voy a tomar las pendientes, esta es una pendiente, el ángulo phi y la relación C sobre gamma H. Ese C sobre gamma H deben verlo así. C sobre gamma H. Entonces el suelo va a tener un C sobre gamma H, me invento uno, ahí es 0,1. Phi 30. Entonces subo aquí y me dice el factor de seguridad es para esta gráfica 2, para la siguiente 2,5, entonces estimado 2,4, 2,45 quizá. Veo bien entre esos dos valores. Perfecto. Si la pendiente cambia, utilizo otras gráficas y hay varias para diferentes pendientes y es el mismo método visto de esta manera. En lugar de hacer este proceso, Sin dice, no, vaya a ver la pendiente. Ya sabía su pendiente era 30 grados. Eso equivale a alguna relación horizontal a vertical, ¿no? Eso queda claro. Porque si el talud es ese, el ángulo beta aparece aquí, la vertical ahí y la horizontal ahí. Entonces la tangente beta es, por supuesto, cateto opuesto vertical sobre adyacente H. Entonces ese ángulo beta está relacionado con eso y normalmente es uno vertical, entonces uno deja el vertical y el H va a ser V sobre tangente de beta y de ahí que uno tenga esa relación y da
aquello y no hay necesidad de más interpolación. Es el mismo método propuesto por sí, facilísimo. ¿Preguntas? Propuesto por Taylor en este caso. Y ahora, el último método, aparece este método de este autor, Cousin, ¿cómo se pronunciará? Nunca averiguado. Y él dice, mire, vamos a involucrar aquí, ahí me he olvidado, realmente me he olvidado mencionar que este método, este de Taylor, de condición drenada con tau igual a C tantos, involucra que el RU es cero, RU cero, no hay agua en esencia. ¿Ok? Pero obviamente va a haber taludes con RU diferentes de cero. Va a haber taludes que tengan evidentemente valores de RU0, pero va a haber los que tengan RU05 totalmente saturados y va a haber RUs entre medios. Y ya no me preocupo porque conozco el RU como estimar, ¿no? Y aquí el método dice, no es nada complicado, simplemente hay que hallar un NS y un lambda C phi. NS, miren, depende de C, gamma H factor de seguridad. Y aquí lambda depende de C y de phi. Entonces no hay mayor problema. Uno ve la gráfica y dice aquí hay un beta y aquí hay un NS. Entonces digo, primero no importa porque hay dos gráficas, solo inicialmente empiezo con el concepto y digo, ¿dónde está mi ángulo beta? Aquí está mi valor de 30 grados. Y tengo que subir para hallar un valor de lambda, y lambda es fácil de hallar, gamma h tangente de phi sobre c. Entonces veo cuánto lambda, me imagino un valor y digo lambda en este caso es 2. Con 30 grados subo y ahí tengo la relación y he llegado a ese punto. Por lo tanto, el valor de ns es 12 en este caso. Si lambda fuese 20, entiendo que para el mismo valor de beta, lambda 20, entonces subo y digo, aquí está aquí. Por lo tanto, el ns tiene que ver con un valor mayor. Y noto que esta es escala logarítmica. 5, 10, etcétera, 350. Entonces, el ns se asocia con otro valor de lambda. Y lambda depende de gamma h tangente phi sobre c. Listo. Y esa es la manera en la que se halla ns. Y ns es, con el valor de c, se encuentra el factor de seguridad. Bien. Ahora la clave es que existen dos gráficos y uno dice, detrás de esto, y no vamos a ver el detalle, detrás de esto hay valores de D, ahí están valores de D, y detrás de esto están también valores de D. Entonces, sin entrar al detalle, me dice, una gráfica va a funcionar bien para un círculo de falla de pie, y no importa cuál, círculo de pie, y la otra va a funcionar para un círculo profundo. Entonces son realmente dos gráficas. Y otra vez voló mi presentación, disculpen. Entonces debo volver a abrir mi presentación. Ni me preguntan qué he hecho porque no tengo idea. Y otra vez porque le he hecho volar en el anterior curso igual. Hay algún comando que estoy ejecutando sin saber.
Y otra vez. Y ahora sí que no me pregunten. Una vez más cargo. Ok, ahora sí. Muy bien, entonces les decía, consecuencia, tengo una y otra gráfica y una para asociado un tipo de falla, pie, y la otra no. Y debo probar ambas y ver cuál es el factor de seguridad en ambas, sin fijarme en el D. Debo ver el factor de seguridad en ambas. Esa es la esencia entre estas dos. Y también he mencionado que existe un valor de RU, entonces puedo yo decir esto va a aparecer para un RU0. Otras gráficas van a aparecer para un RU 0.25 y otras gráficas van a aparecer para un RU 0.50. Pruebo una, pruebo la otra y no hay ningún problema entre una y otra. En el texto es fácil de distinguir. Y finalmente, entendiendo eso, hay que practicar. De ahí viene que aparezca un talud. Ahí está el talud con las condiciones. Como es una arcilla, si actúa no drenado CU50 y si actúa drenado C20 Fi30 para este talud. Y dice, por favor, utilice Taylor, lo que hemos visto a corto y luego a largo plazo. Y luego utilice este método que va a ayudar, que es básicamente todo lo que hemos visto. Consecuencia, en este ejercicio dice, ¿y este nivel de dónde salió? Bueno, la idea es que ustedes quitan el agua, que saben que realmente va a ayudar al talud, y en cualquiera de los métodos drenados o no drenados, usan gamma prima del talud en lugar de gamma. El agua que está ahí, cuando hay agua, cosa que no he visto hasta ahora, pero cuando hay agua, quitan el agua y utilizan en cualquier ecuación corto, largo plazo o el otro, el valor de gamma prima en lugar de gamma. Así se toma en consideración el agua en este caso, en este ejemplo. En los otros casos, no hay necesidad. Si no hubiera agua, como hemos visto todo con gamma. Y con estos valores utilicen las tablas y concluyan en un factor de seguridad. Ejemplo 7.4 para mañana. Pueden hacer sus preguntas. Inge, cuando hablamos a largo plazo, también se refiere a una arcilla en condiciones ya drenadas, ¿no? Sí, por ejemplo, tú excavas y dices, hoy es
9 de junio del 2022 y excavas 7 metros. Vamos a decir, te toma unos días, no importa, y la condición es no drenada. Y luego dejas ese talud y te vas a trabajar a otro lado y vuelves de aquí un año. Y quieres continuar o ya se acabó, no importa, y te preguntas, ¿seguirá siendo estable mi talud? La respuesta es tal vez sí, pero ya no puedo esperar que sea el mismo factor de seguridad a corto plazo. Ahora esa arcilla en un año ya está en condición drenado el agua, por lo tanto la resistencia es safe. De ahí viene que en este caso digan qué hago a corto plazo, largo plazo, con Taylor que involucra RU0 y Cosine que involucra RU050 porque está totalmente saturado el agua ahí arriba en todo lado. Entonces esa es la idea y después vean los factores de seguridad: seco, saturado, corto y largo plazo, y uno así realmente entiende que una arcilla, a tu pregunta, a largo plazo cambia el factor de seguridad porque drena. Ok, muchas gracias, Inge. Vámonos, hasta mañana. Tengan buen día.